Y gracias por ayudar a conocer pues nuestro querido Perú con este tipo de movimientos, con este tipo de acciones. No vamos al corte, vamos a regresar. Ya estamos conversando a través de las redes sociales con Marco Gamarra Galindo. Él es estudiante aún de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Y además es coordinador del colectivo cultural Salvemos Lima. Así es que con él vamos a conversar dentro de un poco sobre los decretos, el contexto en el que se desenvuelven, los sitios arqueológicos en Lima y también lo importante es cómo debemos comprender y entender el patrimonio cultural, ¿no? Nuestro patrimonio. Vamos al corte, regresamos, no se muevan. Esto es Conociendo Nuestro Perú para quererlo un poco más. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Esta es la gran oportunidad. Es Santa Rosa, tu mejor compañía. Bueno, creo que ya estamos en contacto a ver con Marco. Marco, buenas noches, ¿puedes escucharnos? Buenas noches, Eddie, ¿cómo estás? Ahora un saludo a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Gracias y gracias a ti también, un súper saludazo y muchas gracias por brindarnos tu tiempo, Marcos. Coméntanos un poco, Marcos, respecto a este decreto Supremo 54. ¿Cómo ves tú en tu contexto este decreto, Marcos? Bueno, encantado de participar. De verdad que este es un tema que nos convoca en realidad a toda la ciudadanía, porque lo que está en riesgo es el patrimonio cultural de todos los ciudadanos peruanos. Bueno, hace unas semanas el Poder Ejecutivo promulgó dos decretos supremos, el 0054 y el 0060, con el respaldo del Ministerio de Cultura. Estos decretos modifican el sistema de protección del patrimonio arqueológico. A ver, ¿de qué forma lo modifica, positiva o negativamente, Marcos? Consideramos, particularmente en una opinión personal y también en opiniones de entidades muy importantes de protección de patrimonio, como por ejemplo ICOMOS, que en realidad los decretos perjudican por la siguiente razón. Para explicar a todos los oyentes cómo incide esta modificación en la protección. Mira, una empresa, un particular o una entidad del Estado que quiera desarrollar un proyecto de inversión en un determinado terreno o área, tiene que iniciar un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Cultura, que es el denominado CIRA, ¿no? Que básicamente consiste en una evaluación arqueológica del terreno para determinar si existen vestigios arqueológicos o no. Antes de la promulgación de estos decretos, el Ministerio de Cultura tenía 30 días para pronunciarse sobre si existían en el terreno vestigios arqueológicos o no. Si no se pronunciaba el Ministerio de Cultura, significaba que el pedido del privado, del particular, se declaraba infundado, ¿no? Porque en realidad acá lo que se permitía era vetar el patrimonio, digamos, ante la inacción o inactividad del ministerio. Ahora, con la promulgación de estos nuevos decretos, no solamente el ministerio tiene menos tiempo para determinar si existen vestigios arqueológicos o no solamente eso, sino que además, ante el silencio, ante la ausencia de una manifestación expresa por parte del ministerio, la solicitud del particular, del privado, va a ser declarada fundada. O sea, lo que el proyecto de inversión del particular, del administrado, va a ser declarado fundado. Aún así, existan o no vestigios arqueológicos. El problema aquí es que estos decretos supremos no se percatan que en realidad el Ministerio de Cultura vive actualmente una situación particular. La ausencia de recursos, no tiene la tecnología o el personal suficiente como para estar pronunciándose ante las cientos de solicitudes del CIRA,
que puedan estar presentando particulares o privados. ¿Y qué va a pasar si es que el Ministerio no se va a poder pronunciar ante justamente la falta de recursos? El patrimonio cultural de nuestro país se va a ver expuesto. ¿Crees tú que ya como resultado de este decreto supremo, por ejemplo, es lo que se está viendo con el tema de El Paraíso, que es un monumento que ha estado observado en todos los medios de comunicación por la destrucción última que ha suscitado? ¿Me vas a responder eso, Marcos, al regresar de escuchar esta canción, te parece? Perfecto, estamos ahí respondiendo. Vamos con esta entonces, Gaitán Castro en el programa, la canción Adiós Pueblo de Ayacucho. Luego regresamos con Marcos, seguimos aquí en el programa y ahora vamos a continuar conversando un poco con Marcos. Había una pregunta, Marcos, buenas noches, ¿puedes escucharnos? Sí, claro, acá estoy. Perfecto, Marcos, te decía, ¿crees que ya lo que este decreto supremo ha permitido ha hecho que ocurra esto con El Paraíso? Y lo otro sería ir juntos, ¿cómo ves tú los sitios arqueológicos aquí en Lima? Ya. Sí, bueno, en realidad El Paraíso había sido un sitio arqueológico que el Ministerio de Cultura había tomado como proyecto para investigarlo y para ponerlo en valor. Y lo que ha pasado con El Paraíso, con este atentado grave, en realidad es reflejo de que la labor del Ministerio no es eficiente totalmente, ¿no? Y estos decretos supremos se aprovecharían, digamos, de esta deficiencia de recursos que tiene el Ministerio para proteger el patrimonio. Entonces, en verdad, yo me pregunto cómo es posible que un atentado así haya tenido lugar en las propias narices del Ministerio de Cultura, ¿no? Que había incorporado a este complejo, el más antiguo de Lima Metropolitana, por cierto, como proyecto de investigación y puesta en valor, ¿no? ¿Cómo es posible que un atentado tan grave, tan lamentable, haya tenido lugar así, en ese contexto, ¿no? En realidad, también, yo me pregunto por qué no se tomaron medidas para prevenir ese tipo de daños, ¿no? Que inclusive fueron alertados por el propio director de arqueología del Ministerio hace unos meses. En realidad, al tener pocos recursos necesarios para afrontar la tarea, las diversas direcciones regionales del Ministerio de Cultura a nivel nacional, digamos, ante el incremento que están teniendo las solicitudes del CIRA, por ejemplo, por datos que nos ha podido alcanzar el sociólogo Santiago Alfaro, por ejemplo, en direcciones regionales de cultura de San Martín y Junín, por ejemplo, las solicitudes del CIRA han sufrido un incremento en junio, el reciente junio, de 600 y 50% respectivamente. A pesar de ello, y haberse emitido estos decretos, estas direcciones regionales no han recibido la tecnología y el personal capaz para, digamos, que estas direcciones puedan pronunciarse ante todos los pedidos, ¿no? ¿Y qué pasará si es que no se pronuncian en todos los pedidos? Es que justamente en virtud de estos decretos se declararán fundados los proyectos de inversión de los particulares, de las entidades del Estado, y en realidad muchos proyectos de inversión y planes de monitoreo serían aprobados con poca supervisión o de facto. Se estaría dejando en manos de particulares o del Estado o de algunas entidades el si querer o no proteger, porque en realidad el visto bueno del Ministerio con el silencio administrativo positivo ya lo tendrían, ¿no? Es muy grave realmente. Terrible, en verdad, ¿no? Así es. Y hay que ver, pues, cómo vamos a lograr solucionar este problema, porque si se sigue dando, como comentas tú, pues, en estas dos regiones, tantas demandas y que no haya una respuesta del CIRA, entonces, ¿qué va a pasar? Dios, puede ser lo que ocurra, lo que está ocurriendo aquí, como lo que ocurrió con El Paraíso, ¿no? Es una posibilidad tremenda, ¿no? Además, en Lima hay datos alarmantes. Hace poco un diario de circulación nacional sacó un reportaje que nos daba datos muy importantes realmente. De los 366 sitios arqueológicos que existen en Lima Metropolitana, solo 44 están debidamente inscritos en SUNARP. La mayoría de zonas arqueológicas no está delimitada y requiere seguridad policial. Además, la situación legal de las huacas tiene un crónico problema de delimitación, pues un porcentaje mínimo
se encuentra debidamente demarcado y protegido. Uno se da un recorrido por el Valle del Río Chillón, Valle del Río Rima, Valle del Río Lurín, y encuentra pues el lamentable estado de nuestro patrimonio arqueológico. Hay también mafia de traficantes de terrenos, que justamente está vinculado con lo que sucedió con el Paraíso hace poco, hace unas semanas, hace unos días, ¿no? Sí. Y teniendo todo ello por hacer el ministerio solamente en Lima, ¿podrá dar respuesta a todas las solicitudes del CIRA con los recursos que tiene? Terrible el caso, ¿no? Mañana vamos a estar también conversando, les comentamos a la gente que está escuchando la radio, con el doctor Alberto Martorell Carreño. Perfecto. También él es un gran conocedor, ¿cierto, Marcos? Claro que sí, es una persona de primera, muy conocedora en el tema, ha estado difundiendo lo dañino que resultan estos decretos, y de verdad que es muy loable lo que está realizando. Cierto. Yo le envío un saludo desde Radio Santa Rosa. Y muy cierto, el día de mañana ojalá que podamos estar con él aquí en las cabinas de la radio, también hablando un poco más, ahondando, profundizando más sobre este decreto supremo y sobre todo las acciones que están haciendo. Él es presidente de ICOMOS, ¿cierto? Alberto Martorell es presidente de ICOMOS Perú, sí. Entonces con él vamos a estar conversando un poco y a ver qué está haciendo ICOMOS respecto pues a estos sucesos, decreto 54, decreto 60 y también pues las acciones que ellos van a realizar, que debe ser muy importante conocerlas, ¿no? Sí, claro, son labores muy valiosas realmente en un contexto donde el tema cultural, el patrimonio cultural lastimosamente no está en agenda pública. Hay que luchar para que se logre esto, ¿no? Para que en verdad entidades del Estado como el Congreso se interesen por el tema y legislen a través de normas, leyes, y puedan proteger efectivamente el patrimonio que está en grave estado. Y lastimosamente el tiempo en estas situaciones es el elemento más complicado, porque no tenemos en realidad el tiempo del mundo, sino que el tiempo es crucial ahora. Ojalá que pueda derogarse estos decretos pues para el bien de nuestro patrimonio cultural. Vamos a escuchar una canción, vamos a regresar para que nos cuente un poco desde su perspectiva cómo se encuentran los sitios arqueológicos aquí en Lima, y también pues cómo nosotros los seres humanos comunes y corrientes debemos comprender lo que es el patrimonio cultural, qué debemos hacer para cuidar y todo eso, que nos va a dar unas recomendaciones Marcos. Así que Marcos, seguimos después, escuchamos un par de canciones y regresamos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bien, seguimos aquí en este segmento denominado Conociendo Nuestro Perú para Quererlo Más. Hoy conversando con Marcos Gamarra Galindo, ¿no? Un poco sobre el decreto supremo, sobre nuestro patrimonio cultural aquí en Lima. Marcos, ¿sigues por ahí? ¿Puedes escucharme? Sí, aquí estoy. Perfecto, y gracias de antemano. Un poco lo que te decía era para conocer pues cómo están los sitios arqueológicos aquí en Lima y cómo los ciudadanos debemos comprender nuestro patrimonio cultural, Marquitos. Bueno, nosotros los ciudadanos Lima tiene un patrimonio cultural muy valioso en cuanto a lo arqueológico, que tiene inclusive a civilizaciones como la Lima, la Lurigancho, el Ixma, realmente un pasado milenario. Lima es milenaria y por eso hace poco fue declarada ciudad milenaria, ciudad de culturas por la Municipalidad de Lima. Junto al colectivo Salvemos Lima, del cual soy coordinador, junto a organizaciones como a Rescate del Patrimonio Arquitectónico de Lima, junto a organizaciones como Barrios Altos Ya, junto a ICOMOS, lo que se ha intentado es generar en la población limeña una conciencia histórica que la motive a cuidar su patrimonio. Realmente necesitamos crear una conciencia en la población de que ese es un trabajo, la defensa del patrimonio, que nos pertenece a todos, tanto por los valores patrimoniales en sí, como también por el beneficio que nos brinda a nosotros como comunidad. Al proteger nuestro patrimonio, no solo obtenemos un beneficio económico, sino también tenemos acceso a otros beneficios, como la creación de nuevos espacios públicos,
mejorar el entorno de las viviendas, mejorar las condiciones de salubridad, erradicar focos de basura, de drogadicción, y todo esto en realidad tiene un impacto sobre la autoestima de la población. Cuando hablamos de defender nuestro patrimonio cultural, Eddie, no nos referimos únicamente a la intervención sobre lo material o lo físico, sino también a construir ciudadanía, sentar las bases para mejorar las condiciones de vida de las personas y promover la identidad nacional. A ello está vinculado estrechamente el patrimonio. El patrimonio es la gente, el patrimonio es algo vivo. El patrimonio no puede ser estudiado de modo fragmentario, pues ya que cada edificio tiene razón de ser en relación a la población que lo gestó y está a disposición de él. La capital, Lima, convive con 4.000 años de arquitectura monumental, eso tenemos que saberlo e interiorizarnos. Eso resulta a la vez un motivo de orgullo, pero también es un desafío, no hay que negarlo. En principio, quienes somos los responsables de la promoción, de la custodia, conservación y defensa, en realidad es el Ministerio de Cultura, las autoridades, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos tampoco podemos mantenernos al margen, ¿no? Nosotros, ciudadanos, sociedad civil, jugamos un rol importante. El patrimonio es tan grande que el Estado solo no lo puede hacer, pero tampoco el Estado puede tomar medidas como estos decretos que también perjudican el patrimonio, ¿no? No solo es económicamente, sino físicamente imposible que el Estado lo pueda hacer solo, ¿no? Sino también la ciudadanía, con el respaldo y con el apoyo, con la dirección del Estado, ¿no? Para conservar el tan valioso patrimonio arqueológico que tenemos es importante, menester, alentar la investigación, dictar las medidas que aseguren su mantenimiento y conservación, teniendo como objetivo ponerlo al servicio de la comunidad. Que es lo que debe ser, ¿no? La comunidad es la que debe estar, pues, gracias a como tú dices, poner al servicio de la comunidad es la que debe estar muy involucrada con este tema del patrimonio arqueológico, como conversaba con Patti hace poco, y agradecerle bastante a ella porque ha hecho mucho posible para que estemos conversando hoy con Marcos y que Marcos nos esté aleccionando un poco. Así es que a Patti Díaz está escuchando por ahí un súper saludazo, y ella decía algo muy importante, que el ciudadano común y corriente debe empoderarse del patrimonio arqueológico, tenerlo casi como suyo para así poder defenderlo. ¿Crees lo mismo, Marcos? Totalmente de acuerdo con la opinión de Patti. En verdad que el patrimonio cultural es de todos y hay que tenerlo así como nuestro, ¿no? Hay que comprenderlo así. El patrimonio cultural es de todos los peruanos. Qué bueno, me parece muy bien. Gracias, no dice Patti, al contrario, Patti, gracias a ti. Y esa fuerza extraordinaria que tiene Patti también para ayudar a desarrollar nuestro patrimonio cultural. Algún día la historia se va a encargar de hablar de todos ustedes, de Marcos, de Patti, del profesor Alberto Martorell, con quien vamos a estar conversando mañana aquí, y de todos aquellos que hacen posible, pues, que nuestro patrimonio cultural esté ahí y sea salvaguardado para que las futuras generaciones, pues, conozcan un poco más de toda la cultura ancestral. Marco, vamos a ir a escuchar una canción, vamos a regresar ya para seguir conversando, ¿te parece? Muy bien, estoy aquí atento a las preguntas y a conversar contigo, Eddie. Y muchas gracias, Marcos, de verdad que nos estás dando unas cosas muy importantes para conocer un poco más nuestro patrimonio cultural. Vamos a escuchar esta canción, regresamos con Marcos, ¿ah? Bien, creo que ya logramos contactar con Marco. Marco, buenas noches, ¿puedes escucharnos? Buenas noches, Eddie, ¿cómo estás? Perfecto, bien, aquí, gracias, muy bien. Seguimos entonces, Marcos, hablando pues sobre nuestro patrimonio cultural. Algo que tú creas, Marcos, conveniente dar a conocer a toda la sociedad que de una forma u otra está preocupada por nuestro patrimonio cultural o que quiera conocer algo sobre nuestro patrimonio cultural, Marcos. Sí, bueno, me gustaría dar algunos apuntes sobre el Ministerio de Cultura. En realidad, yo creo que debería verse como más que un ente estatal. Lo que debe lograr el Ministerio es configurar un sistema nacional de cultura, donde el Ministerio sea un ente encargado, entre otros más, de proteger los derechos culturales de la población. Eso implica que el Ministerio mejore los vínculos con los gobiernos regionales y locales y con sus propias direcciones regionales, porque el rol de ellos también importa muchísimo. Yo conozco algunos casos de algunas direcciones regionales que cuentan con 2 o 3 arqueólogos para toda una región,
Entonces, eso también es falta de recursos que merma o impide que las direcciones regionales de cultura no puedan desarrollar bien su labor. En realidad hay que traspasar y descentralizar con eficiencia esas funciones, ¿no? Capacitación en gestión cultural, recursos. Se trata de un tema de la descentralización institucional del ministerio, que éste tenga alcance nacional. El ministerio tiene que salir a hacer trabajo de campo, no se puede quedar en San Borja, ¿no? Con estos decretos, en realidad, se termina deduciendo que la cultura, más que un recurso para el desarrollo, es una traba, un obstáculo. El efecto inmediato de este decreto, según el presidente de la República, Humala, y el ministro de Cultura, Peirano, que firmó el documento, es un paso adelante para acelerar procesos de desarrollo, para luchar contra la pobreza y para sacar al país adelante a la brevedad posible. Bien, pero esta es la mejor manera de actuar, digamos, de conseguir esos fines. El debate en realidad sobre la evaluación de los decretos supremos debería tomar más en cuenta la situación actual de la institucionalidad pública del Ministerio de Cultura, encargada de la gestión del patrimonio, y en hacer propuestas más concretas para su reforma integral, ¿no? Como viene explicando, en realidad el Ministerio de Cultura no cuenta con recursos suficientes, y ellos mismos lo reconocen, ¿no? Otro ejemplo de la situación actual es que el 60% del total de sitios arqueológicos que existen en Lima Metropolitana, que son 366, que están en riesgo de ser invadidos y estropeados por la expansión de la urbe o por mafias traficantes de terrenos, según cifras de ¿quién? De Luis Cáceres, jefe de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura. Entonces, yo me pregunto, si yo soy consciente de la situación de vulnerabilidad de los sitios arqueológicos en Lima, en el país, tomaría ese camino, digamos, para mejorar el patrimonio. El camino de los decretos supremos me parece, francamente, que no. Lo criticable de estos decretos, pues, resulta el haber regulado estos cambios sin haber dotado al ministerio de los recursos para que cumpla con su tarea constitucional, mandato constitucional, de proteger la riqueza de todos los peruanos. Los decretos, como bien lo ha indicado en un artículo muy interesante el periodista Javier Izazaburu, debieron dotar de recursos adicionales al ministerio para la recuperación y puesta en valor de los bienes que ya existen y que se encuentran en grave estado. Debió además crear mecanismos a futuro para que esas empresas o particulares donde hayan vestigios contribuyan a la recuperación de los mismos. Y si el ministerio no cumple, debió establecer mecanismos por los cuales la empresa privada no se perjudique, pero se consiga también acelerar el proceso sin poner en riesgo el patrimonio. Lastimosamente en eso no se ha pensado, ¿no? Es muy, muy lamentable. Y también, Marcos, hay que observar que el desarrollo de hablaba el ministro que por esa razón habían hecho este decreto, también el desarrollo económico puede partir pues por una puesta en valor del recurso turístico, tal como ocurre por ejemplo en el norte peruano, ¿no? Hablamos de Chiclayo, de Zipán, de Lambayeque, un boom extraordinario han recibido en cuanto a turismo por lo cuanto económico, ¿no? Así es, hay ejemplos en nuestro propio país de puestas en valor, donde el Estado, el Ministerio de Cultura, con la contribución, con la participación de los privados, de las empresas, han logrado poner en valor importantes complejos arqueológicos. Entonces, no estamos hablando de algo novedoso, sino de ya hay casos en nuestro país que se pueden imitar, que se pueden mejorar, que se pueden continuar. Por ahí va el camino en realidad, ¿no? Trabajar, tomar los buenos ejemplos, no detener la labor con este tipo de decretos, con este tipo de normas, ¿no? Que realmente perjudican, dañan nuestro patrimonio.
Tienes mucha razón, Marquitos, y queremos agradecerte, Marcos, bastante tu tiempo, espacio, y ojalá que a futuro sigamos conversando, esta vez ya un poco sobre el patrimonio colonial aquí en Lima, que tan bien conoces y que estás haciendo actividades, levantando en las redes sociales información respecto a ellos, y sería bueno que a futuro pactemos conversar nuevamente sobre el patrimonio, pues, como decías, instante no colonial. ¿Te parece? Sí, muchas gracias, Eddie. En verdad estoy encantado de haber participado en el programa. Felicito a Radio Santa Rosa por brindar este espacio que nos permite conocernos a nosotros mismos, difunde el arte y también la buena música, la música bella latinoamericana. A ti, muchísimas gracias, y lógicamente también al director de Radio Santa Rosa, que ha hecho posible pues que este segmento esté aquí brindando el conocimiento adecuado para que, como tú dices, podamos conocernos nosotros mismos. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Eddie. Nos estamos viendo. Gracias y hasta la próxima. Aquí está Yolanda Pinares en el programa. La canción se llama Hombres Grises. Allí pa mamanchis mi guanyusha.